el tiempo de la primera interacción con el usuario de cada proceso, etcétera, ¿sí? Lo que queremos es maximizar esas métricas de rendimiento, y a la vez hay otras métricas que queremos minimizar, ¿sí? Tiempos de respuesta, bla, bla, bla. Entonces, bueno, a partir de esas métricas es que se definen los algoritmos. Y eso lo vemos entonces a partir de la semana que viene. Pero bueno, van a tener un videito nuevo entre hoy y mañana. Así que bueno, quería ya dejarlo esta mañana publicado, pero tardó entre 2 y 3 horas de subirse y hacer el procesamiento que hace YouTube. Así que bueno, no es que sea tan largo el video, fue problema seguramente de conexión y ancho de banda. Bueno, entonces, consultas sobre temas de teoría, de práctica, algo que quieran ver, revisar de los videos. Yo estoy revisando el material, bien. Bueno, indica características principales de un proceso suspendido. Bien. No, o sea, un proceso suspendido, la característica principal es eso, que no reside más en memoria principal, sino que está en memoria secundaria. Y que puede estar en dos estados, bloqueado o listo, ¿sí? Esas dos características serían las principales. Si querés rellenar la respuesta con que el objetivo de suspender procesos es aumentar el grado de multiprogramación, o sea, relacionarlo con otros conceptos, está bueno también, ¿sí? Como ejercicio mental de, bueno, ¿para qué suspendo procesos? Bueno, para todo esto. Pero las principales características sería eso, que reside en memoria secundaria y los dos posibles estados que podemos llegar a encontrar como suspendidos. Bueno, perfecto, ahí entonces, Emanuel, entiendo que le encontraste sentido al plural. Estoy revisando ahí la teoría, la práctica, para ver si encuentro algún concepto para reforzar. A la imagen del proceso. Yo, Sí, lo que no me queda claro es si es igual al bloque de control de procesos. perfecto. No, mira, ahí les voy ahí les muestro, gracias Sebastián por la pregunta, ahí les muestro un par de diapositivas, ¿sí? Unos gráficos para a partir de ahí hacer bien la diferencia, ¿sí? Ahí les Bien. comparto la pantalla. Bien, entonces, esto es un poquito el comienzo del video que les hice hoy, ¿sí? A ver, acá le está buenísima la pregunta de Sebastián, porque por ahí es una pregunta que tiene más de uno. El bloque de control de proceso es un bloque, una cosa, y la imagen del proceso es otra, totalmente distinta, ¿sí? Entonces,
acá se les muestra bien que en la memoria RAM, en la memoria principal, una vez que yo mando mi programa a ejecutar, se crea el proceso, entonces empieza, o sea, es un proceso nuevo, es un proceso que está activo, ¿sí? Entonces, la imagen del proceso, que ahora les muestro qué es, va a parar a la memoria RAM, ¿sí? Y eso tiene, o sea, esta imagen del proceso tiene otras cosas, ahora les muestro qué, ¿sí? Pero aquí es donde están las instrucciones, los datos, etcétera. Todo lo necesario para que mi proceso se ejecute. Bueno, no todo, perdón, pero es como cuando uno compila un programa y genera el código ejecutable, uno se imagina, ¿no? Que hay una parte con instrucciones, otra parte con datos, una memoria estática, una memoria dinámica, la dinámica crece, decrece, bla, bla, bla. Todo eso es esta imagen. Y por el otro lado, tenemos el bloque de control de proceso, que es otra estructura, es independiente a la imagen del proceso, que lo que tiene es esta información que hemos visto de identificación del usuario, o sea, de forma abstracta, sin detallar, sin ir a implementaciones específicas de los sistemas operativos, deberían tener, porque es la información mínima para manipular procesos, información de identificación, información de control, ¿sí? Que esa información de control sirve para ejecutar el proceso, e información de estado, que tiene más que ver con el cambio de contexto, con esa fotografía del estado de los registros, los enchufo en el bloque de control de proceso y después sirven para retomar la ejecución del proceso que salió por alguna razón del procesador. Son dos cosas bien distintas, ¿sí? En este gráfico se ve bien. Ahora, para tratar de echar un poquito más de luz y claridad sobre el tema, ¿qué hay en cada cosa? Voy a pasar rápido esto. Bueno, voy a pasar un poquito rápido acá. Imagen de un proceso que es el sinónimo de este mapa del proceso, ¿sí? A ver cómo lo llamamos en las anteriores. Mapa, ¿sí? Mapa o imagen lo mismo, ¿sí? Después voy a modificar para que eso no sea una fuente de dudas, ¿sí? Pero imagen o mapa, ¿sí? Esto a veces uno lee de internet o de distintos libros y hay muchas veces que hay sinónimos que llevan a la confusión y hay muchas veces que se usan la misma palabra para distintas cosas, cosa que genera más confusión todavía, ¿sí? Entonces, yo trato de ser consistente con el registro de palabras que uso para no generar dudas en ustedes. Acá esto de imagen o mapa son sinónimos, en estas diapositivas son sinónimos, por ahí encuentran que algún autor o alguien que haya escrito algo en internet no lo usa como sinónimos. A veces eso tiene que ver con el nivel de detalle de la explicación. Para estas diapositivas, imagen y mapa son sinónimos, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué tenemos en esa imagen? Tenemos las instrucciones, o sea, imagínense que yo lo que hago es compilo y como veíamos en otra diapositiva, se cargaba desde el disco, ¿sí? El cargador cargaba mi ejecutable, ¿sí? El código ejecutable, más el linkeo con librerías dinámicas. Y eso formaban el mapa de memoria o la imagen del proceso. ¿Qué tengo yo en mi ejecutable entonces? Tengo instrucciones, ¿sí? Tengo datos. Las instrucciones operan sobre datos, ¿sí? Bien. Tengo los datos de distintas pilas, ¿sí? Pilas de ejecución. En la primera unidad les pedí que lean un apéndice del libro de Stallings donde se determina, o sea, se comenta qué son las pilas en un sistema. En un sistema hay muchísimas pilas. Para cada proceso vamos a tener pilas. El sistema operativo va a usar un montón de pilas, ¿sí? Lo que nos tiene que quedar es que en el contexto de la ejecución de un proceso, las pilas sirven para
el llamado a funciones y el retorno a dicha función, de dichas funciones, ¿sí? Avanzando en estas diapositivas, vamos a ver que mínimamente hay sistemas operativos que implementan mínimamente 2 pilas por cada proceso. Ahora lo vemos. Y fíjense que acá mismo, en esta diapositiva, ya mete el bloque de control de proceso. Entonces, para esta diapositiva el bloque de control de proceso va a ser un elemento más. Para otras diapositivas, el bloque de proceso no está en la imagen, ¿sí? Sino que está es totalmente independiente de la imagen. Estas cuestiones, o sea, ¿qué es lo correcto? Son decisiones de diseño. ¿Dónde está el bloque de control de proceso? Los diseñadores del sistema operativo Pepe pueden decidir dónde poner el bloque de control de proceso, ¿sí? Puede estar como imagen dentro de la imagen o mapa del proceso, o puede estar en otro lado en la memoria, ¿sí? Que yo accedo a partir de la tabla de procesos. En esta diapositiva dice que forma parte de la imagen. Puede, sí, que forme parte o no. Esto lo voy a cambiar para que no quede tan una afirmación tan contundente, ¿sí? Uno a veces resume y cuando lo vuelve a revisar, ahí decís, bueno, no, espera, porque puede ser que esté en el mapa o no el bloque de control de proceso. Pero son distintas cosas, ¿sí? Y en esta primera diapositiva que mostraba hoy, fíjense, bueno, en esta también tenemos por un lado el mapa y por el otro lado, en la tabla de procesos, tenemos cada bloque de control de proceso, ¿sí? Entonces, es decisión de los diseñadores del sistema operativo dónde poner ese bloque de control de proceso. Eso quédense con la idea abierta, ¿sí? En esta, fíjense que estos son todos gráficos e información que voy sacando de distintos libros. Por eso les digo, hay distintos libros donde difiere esta información. Acá está bien claro la imagen del proceso y el bloque de control de proceso como entidades bien distintas. En la otra diapositiva, resumen, ¿sí? Que agregué acá, lo incluye. Entonces, puede estar el bloque de control de proceso puede estar bien independiente o ser parte de la imagen, ¿sí? Eso, de ambas formas, en las dos situaciones va a estar en la memoria. Entonces, desde donde yo acceda en sí, no importa, o sea, la información va a estar, ¿sí? ¿Se entiende lo que digo? Y lo que les quería mostrar, esperen porque hoy justo cambié orden de algunas diapositivas y acá en esta diapositiva quedó mucho más adelante. No, directamente no está. Esperen que busco una diapositiva que a mí me gusta mucho porque me parece como que está bien claro. Y ahí la busco y les muestro. Bien. En la diapositiva que les muestro ahora, está incluido en el video, ¿sí? Tal vez no en el PDF que está publicado. ¿Qué pasa? Cada año voy mejorando la información y tratando de incluir información de más libros y eso. Y me parece que el PDF que les publiqué, no sé si esta diapositiva. Lo voy a chequear y de última la cambio, ¿sí? Pero esto es sacado, o sea, es bien copiado creo que es de un sitio de internet, ¿sí? Pero fíjense que acá está bien simple. Tenemos el código de programa, tenemos, o sea, las instrucciones, tenemos los datos, tenemos pila, ¿sí? Pero acá dice que comúnmente un proceso tiene al menos 2 pilas, ¿sí? O sea, LIFO.
incluirá una pila para el modo usuario y una pila para el modo kernel, ¿sí? Acá ya plantea que al menos los sistemas operativos suelen plantear, como que es común encontrar mínimamente dos pilas, y esas dos pilas lo que difiere es el modo de ejecución, modo kernel o usuario, ¿sí? Por eso también me gusta este grafiquito porque aporta un poquito más. Y fíjense que de nuevo en este gráfico, en este cuadro, tenemos que el bloque de control de proceso es parte de la imagen, ¿sí? Así que esto, tengan presente que depende de cómo se termina de diseñar el sistema operativo, donde se pone el bloque de control de proceso. Porque la imagen del proceso tiene todo lo que es el código y los datos, ¿sí? Todo lo que tiene más que ver con la ejecución. En cambio, el bloque de control de proceso tiene más que ver con el sistema operativo. Necesitamos todo, pero véanlo como dos entidades separadas e independientes. Después, si la implementación une una con otra, es otra cosa, pero que en la cabeza les quede como dos entidades independientes. Después todo va a residir en la RAM. Entonces, ¿cómo accedo? Y es casi un detalle, ¿sí? Bien, Sebastián, ¿te respondí la pregunta? Sí, buenísimo, gracias. De nada. Y esto, permítanse encontrar, porque yo al principio cuando empecé a dar la materia me daba dolor de cabeza ver información distinta en distintos libros, y libros que son Biblias en el tema, no cosas de internet que escribe cualquier perejil a veces, y a veces gente que sabe, sino en libros que yo a los autores los considero muy buenos, ¿no? Como que son personas que saben. Y la información muchas veces es no contradictoria, sino que es diferente. Entonces, en este tema tienen que abrir la cabeza a, bueno, esto es lo mínimo que necesitamos. Después, en las distintas implementaciones, o a medida que fue pasando el tiempo, se fueron tomando distintas decisiones de diseño. Las que perduran en el tiempo son las que sirven, ¿no? Si algo no sirve, no va a perdurar en el tiempo. Entonces, bueno, permítanse este nivel. Acá hay un ejemplo bien claro de decir de distintas formas lo mismo, ¿sí? Entonces ya pueden tener una idea de los temas que siguen. Los temas que siguen en esta presentación es creación de procesos, y ahí les agregué un ejemplito muy simple que después vamos a retomar la programación en C para crear procesos con la función fork, pero eso lo vamos a ver cuando veamos threads también, así comparamos la creación de procesos con creación de threads. Bueno, tiene que ver con la creación de procesos, con el cambio de contexto, sí, con lo que tiene que hacer el sistema operativo para justamente hacer los cambios de contexto. Acá la idea, o sea, vamos a ver de dos posibilidades de un proceso que está en ejecución, deja de ejecutarse, interrumpido, ¿sí? Y no queda bien claro en el video, ¿sí? Opción, a ver por cuál arranco. Bueno, en el mismo orden que está en el video. La primera opción, lo que tenemos es que en el procesador, este es el procesador, estoy ejecutando el proceso 1, ¿sí? Entonces, llega una interrupción al procesador. ¿Cómo es que llega una interrupción? Una señal, ¿sí? Y en el ciclo de instrucción, después de búsqueda y ejecución, sigue chequeo de interrupción. Entonces, no se ejecuta la próxima instrucción, sino que se va a ejecutar la rutina de atención de la interrupción, ¿sí? Bien, entonces el proceso 1 lo que es interrumpido, deja de ejecutarse, ¿sí? Entonces esto lo que va a generar es la actualización en el bloque de control de proceso, ¿sí? Y va a generar
cambios en ese bloque de control de proceso, tanto en recuerdan que había parte de identificación, información de control e información de estado. En estas últimas dos, tanto de control como de estado, esa es la información que se va a modificar, ¿sí? Entonces, mínimamente saco la foto del estado de los registros del procesador y lo llevo al bloque de control de proceso, la parte justamente de estado, que tiene esa parte de contexto. Bueno, entonces, de acá lo que sucede es que entra a ejecutarse el sistema operativo en el procesador, ¿sí? Para la rutina de interrupción, ¿sí? Cuando termina esa rutina de interrupción, hay que volver a ejecutar otro proceso, ¿sí? O el mismo, y estas son las dos posibilidades que estoy planteando, ¿sí? Una es que después de que se ejecuta el procesador, sigue ejecutándose el proceso 1, eso quiere decir que todo lo que habíamos almacenado en el bloque de control de proceso lo volvemos a enchufar en los registros y sigue el proceso 1, o sea, en este caso no habría un cambio de estado para el proceso 1, ni habría un cambio de estado para otro proceso porque no se ejecuta otro proceso, ¿sí? Entonces, esto lo que va a implicar es una ejecución del sistema operativo. Como se ejecuta el sistema operativo, casi siempre se va a pasar a modo kernel, ¿sí? Esto es modo usuario, pasamos a modo kernel y cuando se sigue ejecutando el proceso 1, vamos a pasar de nuevo a modo usuario, ¿sí? Entonces, la primera opción es sin cambio de proceso. La segunda opción es que no se puede seguir ejecutando el proceso 1 por distintos motivos. Una puede ser que el proceso 1 que el proceso 1 llame a una entrada-salida, entonces pasa a estado bloqueado, o puede suceder que el sistema operativo generó la interrupción porque se terminó la tajada de tiempo para que se ejecute el proceso 1. Esto tiene que ver con algoritmos de planificación que no vimos, pero yo ya fui adelantando que hay algunos que dan, por ejemplo, 2 milisegundos y cada 2 milisegundos el mismo sistema operativo genera una interrupción para sacar al proceso en ejecución y poner otro, ¿sí? Bien, entonces, en ese caso, llega una interrupción, o sea, estamos en modo usuario, ¿sí? Ejecutando el proceso 1, llega una interrupción, se almacenan los datos en el bloque de control de proceso del proceso 1, se pasa a modo kernel, se ejecuta la rutina de instrucción y en este caso no vamos a ejecutar de nuevo el proceso 1, sino que vamos a ejecutar otro proceso, por ejemplo el proceso 2. ¿Sí? Entonces, en este caso, hay que poner al proceso 1 como listo, ¿sí? Al proceso 2 como en ejecución o running, ¿sí? Hice una mezcla, bueno, vamos a... y modificar entonces también el bloque de control de proceso del proceso 2, ¿sí? Vamos a leer valores del bloque de control de proceso para llevarlos a los registros del procesador y etcétera, ¿sí? Pero lo que sucede acá, ya en este caso, que es con cambio de proceso, son más pasos, ¿sí? Esto es modo usuario nuevamente, donde interviene el sistema operativo, obviamente, ¿sí? Pero ya los cambios, o sea, implica un cambio de proceso, un cambio de contexto. Entonces eso implica ya más modificaciones en los bloques de control de proceso modificados, implica, por ejemplo, en las estructuras para mantener a todos los procesos listos y los procesos bloqueados. Si el proceso 1 se fue a entrada-salida, por ejemplo, ya implica modificar la colección de procesos listos, la colección de procesos bloqueados para agregar al proceso 1 en la lista o cola que sea necesario, ¿sí? Entonces ya el cambio de contexto requiere un montón más de pasos, ¿sí? Eso está explicado en el video. Hago esta pequeña introducción para, en el momento que lo vean, saber de qué estamos hablando, ¿sí? Ubicarlos un poco.
En ese video se ven como los detalles que tiene que hacer el sistema operativo para poder pasar, por ejemplo, del proceso 1 a la rutina de interrupción y volver al proceso 1, o proceso 1, rutina de interrupción, proceso 2, ¿sí? Que implica cambio de proceso, por lo tanto, cambio de contexto, ¿sí? Entonces son todos detallecitos, es medio como que hay que estar bien atentos dónde estamos parados para ir siguiendo. Las clases que vienen son más divertidas porque dejamos de ver tanto detalle, ¿sí?, de implementación, y pasamos a ver estrategias, que son distintos algoritmos, para planificar, ¿sí? Entonces, bueno, la idea por ahí es una concepción personal, pero es mucho más divertido lo que viene a estas clases que fueron detalles, detalles, detalles y detalles. Después es como que, bueno, nos ponemos a solucionar problemas, y eso es mucho más divertido, ¿sí? Así que, bueno, no va a haber chistes en las próximas... Respecto Sí, al ejercicio 2 sí, de la práctica, porque yo estaba con una duda. dale, mm, Hay tres procesos. sí, P1 con 4 sí, instrucciones, P2 con 3 y P3 con 12. Y está el dispatcher. sí, Te pide, sí, bueno, es una FIFO que entra primero P2, después P1 y después P3. Y hay unas bien, interrupciones entrada-salida de P2 y P1 con 10 ciclos de instrucciones. sí. Cuando entra la interrupción, se ejecuta toda la interrupción por completo. Sí, sí, que es donde está, asume- sí, no sé dónde está la cantidad de instrucciones que tiene. Hay La 6 instrucciones a partir de la dirección 100. Sí, son 6 instrucciones, se ejecuta todas, sí. esa instrucción se ejecuta repartida sí, se ejecuta toda por completo. Entonces ¿Sí? entra el primer proceso P1, lo hace completo Sí, con la interrupción, después entra el segundo, también lo hace completo con la interrupción y después se ejecuta el proceso 3 en dos partes. Sería, no sé, eh, a se le ver, asigna de espera, nuevo. porque yo lo que te decía que se ejecuta, espera, porque yo te decía que lo que se ejecuta de forma completa es la rutina de interrupción. Espera, déjame terminar de leer para ver si este FIFO tiene interrupción para cambio de proceso. Para cambio de contexto y se asume ya, FIFO. Sí, fíjate que es FIFO, ¿sí? Pero cada 6 instrucciones, una interrupción invoca al sistema operativo para cambiar de proceso. Es FIFO, ¿sí? Entonces el primero que llega es el primero en ejecutarse, pero cada 6 instrucciones se interrumpe al proceso en ejecución para ejecutar el próximo que esté en la cola, ¿sí? Eh, sí, está bien, pero mi pregunta es, una vez que entre en la interrupción, Sí, ¿no tendría que hacerse por completo? sí. Eh, la, la rutina de interrupción, Sí. ¿qué es lo que vos querés que se ejecute completo? ¿Y esas cuántas eran? La, la 6 instrucciones. Sí, la rutina se ejecuta de forma, la rutina de interrupción se ejecuta de forma completa. Bien. ¿Ahí te estoy contestando? Sí, 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 perfecto. Cada vez que entra una rutina de interrupción, Sí. se hace por completo, sea la cantidad, o sea, porque nosotros tenemos ahí que el dispatcher hace que se pase de proceso a proceso cada seis instrucciones. Instrucciones, sí. Y Entonces, justamente, ¿cuántas instrucciones tiene la rutina de atención del dispatcher? 6.
Bueno, eso está hecho a propósito, cosa que la misma rutina de interrupción para hacer el cambio de contexto no sea interrumpida. O sea, ¿se entiende? O sea, la rutina de interrupción es el dispatcher, ¿sí? Son las instrucciones que va a ejecutar el sistema operativo para hacer un cambio de contexto, ¿sí? A ver, lo voy planteando porque por ahí me parece que lo que vos decís está bien y tal vez mi explicación te esté dando más dudas. Pues sí, vamos a hacer, ¿por qué no? P1, sí, dale. La rutina, espera que está... El orden de llegada es, primero se ejecuta P2, después P1 y después P3. Bien. Entonces, acá o sea, hay que hacer el diagramita, ¿sí? Entonces, empieza P2, ¿sí? A partir de la 8000, ¿sí? De 8000, P1, P2 tiene entrada y salida en instrucción 3. Se ejecuta del 8000 a 8001 y 8002. ¿Sí? En la tercera instrucción hay una entrada-salida. Entonces acá, ¿sí? No se interrumpe en la instrucción 6. P2 en la instrucción número 3, ¿sí? En la tercera instrucción tiene una entrada-salida. Entonces acá se empieza a ejecutar el sistema operativo, que comienza en la instrucción 100, por eso puse el 100, y tiene 6 instrucciones. ¿Sí? A ver si es lo que... hasta la instrucción 105. ¿Sí? Entonces, esto es P2 y esto es sistema operativo. Fíjate que son 6 instrucciones. ¿Para Sí, qué? Para hacer el cambio de contexto. Entonces, P2 ya sale, ¿sí? Se va a encolar en algún momento acá y empieza a ejecutar P1. P1 a partir, o sea, de acá paso, así me queda el paso acá, ¿sí? Entonces, P1 es a partir de las 5000. P2, P1 tiene entrada y salida en la instrucción 4. Bueno, entonces voy a ejecutar de la 5000, la 5001, 5002, en la 5003 hay una entrada-salida. Entonces acá se empieza a ejecutar nuevamente el sistema operativo. sí, eso lo ¿Me entiendo, seguís? pero después, más abajo hay Sí, un asterisco que dice sí, que, bueno, caracterice la traza del procesador de las primeras dos instrucciones de cada proceso, asuma que la primera entrada-salida de P2 y P1 llevan 10 ciclos de instrucciones. sí. O sea, se hace P2, Bueno, eh, sí. y a continuación se ejecuta todo esos 10 ciclos de instrucciones. A ver, en este momento, ¿sí? P2 se va a una entrada-salida que lleva 10 ciclos de instrucción, perdón, 10. Entonces eso quiere decir que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cuando se está ejecutando esta instrucción, vuelve a aparecer P2 en la cola. ¿Sí? Termina de ejecutarse la entrada-salida del proceso 2. Entonces ahí lo volvés a encolar porque es una FIFO y los procesos van a ir pasando de listo a bloqueado y de bloqueado a listo. Perfecto. Eso es lo que no entendí. ¿Sí? Ahí está. Bueno, espera, que quiero saber cuántas P1 en instrucción 4, P2 en la instrucción 3 y el proceso 3 no tiene. La rutina de cambio de contexto. Bueno, entonces, primero llevan 10 ciclos de instrucción, pero ojo porque, por lo que recuerdo, o sea, este primer, o sea, sería como el inciso A, nos dice que cada entrada-salida lleva 10 ciclos de instrucción. Entonces, fíjate que
es un detalle muy importante porque mientras el procesador estaba ejecutando al proceso 1, que es este, llegó el proceso 2 y se volvió a encolar. Entonces, yo en la cola tengo, o sea, tengo este en ejecución y estos dos en la cola de listos. Cuando termina, a ver, lo que pasa es que acá me está quedando re desprolijo. A las 10 instrucciones llegó de nuevo P2, ¿sí? Entonces después voy a elegir P3, voy a ejecutar como diga, ¿sí? P3, y en algún momento P3 se va a ir a una entrada-salida y después, entonces va a salir de acá, va a pasar a bloqueado y después se va a volver a encolar P3, como así también P1. ¿Por qué? Porque P2, no, bueno, P3, perdón, no tenía entrada-salida, pero P2 y P1, cada vez que se van a una entrada-salida, hay que contar 10 instrucciones hacia abajo, porque acá hay simultaneidad entre entrada-salida y ejecución de instrucciones de otro proceso en el procesador. ¿Sí? Entonces, esta simultaneidad hizo que yo conté 10 instrucciones y dije, en este momento se vuelve a encolar P2 que se había ido a una entrada-salida. ¿Sí? Y ahí lo volví a encolar. Entonces, después lo que tienen que ir haciendo es sacar, bueno, primero se ejecutó P2, después P1, después P3. Entonces, esto sería la cola de listos original. En ejecución vamos a dibujar acá el procesador. Primero fue P2, después P2 se fue a una entrada-salida, ¿sí? Entonces empiezo a ejecutar P1, ¿sí? P1 en algún momento se va a una entrada-salida, ¿sí? Y empiezo a ejecutar P3. Pero en esta cola de listos, ¿cuándo llega nuevamente P2? ¿Cuándo llega nuevamente P1? Y estas vueltas son después de 10 ciclos de instrucción. Entonces yo ahí es donde puedo venir y decir, bueno, mira, acá se vuelve a encolar P1, acá se vuelve a encolar P2, acá se vuelve a encolar P1. ¿Sí? No pongo P3 porque P3 no tenía entrada-salida. ¿Se entiende? Sí, sí. Si quieren, pongo una hoja en blanco y lo resolvemos, ¿sí? Ahora, el tema es, ¿siempre hay procesos listos para ejecutarse? Sí, en este caso seguramente que sí. Ahora, ¿qué pasa con este punto que me dice idem anterior, pero asumiendo que la primera entrada-salida de P1 y de P2 llevan 100 ciclos de instrucción y que P3 tiene solamente 2 instrucciones? Acá está lo que se les tiene que, tienen que darse cuenta de lo que sucede acá. Yo tengo P2, luego P1 y P3. Entonces, empieza, en el proceso empieza P2, ¿sí? Y después P2 pasa a bloqueado por una entrada-salida. Y en ese momento se ejecuta P1, ¿sí? Bueno, pero ahora es por 100 ciclos de instrucción. No puedo contar 100 acá porque todavía no están. Entonces, después se carga P1 y en un momento P1 se va al estado de bloqueado por otra entrada-salida, ¿sí? También de 100 ciclos de instrucción. Y entonces después viene P3. P3 tiene 12 ciclos de instrucción. Termina P3 y fíjense que P1 y P2 están bloqueados y no los pude volver a encolar. La cola queda vacía después de ejecutar P3 y no tengo ningún proceso listo para ejecutarse. No hay. Tengo P1 bloqueado, P2 bloqueado, P3 finalizado. ¿Por qué? Porque son 100 ciclos de instrucción, no 10. Entonces en la trama me va a quedar que el procesador va a quedar ocioso. Hasta que retorne P1, perdón, primero va a retornar P2 sin cola, ¿sí? Y después P1. Pero la idea de este ejercicio es que
ustedes dibujen la traza y dibujen cómo es la cola de listos, cómo, o sea, los bloqueados, los que van quedando bloqueados, y a medida que vayan avanzando en la traza. Entonces, lo que cambia entre tener entradas-salidas de 10 ciclos de instrucción a entradas-salidas de 100 ciclos de instrucción es que cuando tengo entradas-salidas largas, el procesador queda ocioso porque no tengo procesos para elegir. Porque la cola de listos está vacía. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, no sé, Sebastián, ¿habías preguntado o no? Sí, sí, ya. Sí, bueno, ¿te hice más lío o ya sabes por dónde apuntar para No, resolverlo? ya sé por dónde apuntar. Bueno, hacelo y si querés el martes que viene lo volvemos a chequear. Dale. Por ahí podés, si querés hacerte por ahí no hace falta que sean entradas-salidas largas, sino que ya sabemos que los dispositivos de entrada-salida suelen tener una capacidad de ejecución mucho más lenta que un procesador, ¿sí? Entonces, ahí es donde pasan, este tipo acá está totalmente, es una abstracción de los problemas de estas situaciones reales. Estamos hablando de 3 procesos, de una rutina de 6 instrucciones, una rutina de atención e interrupción de 6 instrucciones, o sea, es totalmente sacado de la realidad, pero sirve como ejemplo, ¿sí? Bueno, acá fíjense que en el inciso 3 ya pide dibujar las colas de listos y bloqueados, ¿sí? Bien, acá en el ejercicio 4, de nuevo, tienen que, háganse diagramas, dibujen, hagan, escriban, tachen, porque está bueno, o sea, para entender de cómo interactúan todos los conceptos que vamos viendo con estas propuestas, ¿no? De situaciones y cómo van, sería como ver una ventana pequeña de tiempo y cómo está el sistema con la propuesta de 3, 4 procesos, tantas instrucciones, tales estados y eso, ¿sí? Bueno. Bueno, profe, físicamente, ¿qué diferencia hay entre la memoria virtual y la principal? A ver, la memoria virtual es una estrategia, una estrategia para gestionar la memoria, ¿sí? Em, Porque no son lo mismo el disco. Bueno, a ver, la memoria principal es la memoria RAM, es la que cuando uno compra una computadora o lee características de una computadora, es la memoria RAM. Es una memoria volátil y es donde tienen que residir datos e instrucciones para que viajen después, pasando por la caché, viajen a los registros del procesador y alimentar las instrucciones con los operandos. No es más ni menos que eso. Pero eso, alimentar a los registros con los operandos y con las instrucciones a ejecutar, no lo puedo hacer desde el disco, porque las aplicaciones tardarían muchísimo, ¿sí? Entonces, esa memoria RAM es volátil y yo no la programo como programadora. Sí puedo decir qué y cuándo escribir en el disco rígido y cuándo abrir un archivo como programadora, pero no puedo decir, che, ahora lleva esto a la memoria RAM, ahora saca esto a la memoria RAM. Es una memoria que nosotros no programamos, ¿sí? Bien, la memoria virtual es una estrategia para implementar la gestión de memoria. La memoria virtual implica la utilización de memoria RAM y memoria en el disco, ¿sí? Memoria RAM o principal y memoria en el disco. Entonces, no es que la memoria virtual vos veas un pedacito, esto en el disco es memoria virtual y esto en el disco, en RAM es memoria virtual. No, es una estrategia para gestionar la memoria, ¿sí? Esa estrategia utiliza memoria RAM y disco. Memoria RAM y disco divididos en marcos o frames
¿sí? Y el proceso dividido lógicamente en páginas o segmentos. La memoria virtual, la estrategia, lo que hace es decir, dale, datos e instrucciones van a estar en la RAM cuando las necesites, pero a veces vas a invocar, vas a direccionar instrucciones o datos que no estén en la memoria RAM, van a estar en el disco, las voy a buscar a disco y las llevo a la memoria RAM, ¿sí? Y físicamente, no podríamos comparar físicamente, porque uno es una estrategia que usa disco y RAM, y el otro es la memoria RAM. A ver si por ahí, Y, Tomás, vas entendiendo. y la caché es otro tipo de memoria. Sí, es otro tipo de memoria. Eso, revisa por favor la unidad 1, ¿sí? A ver, vuelvo, por ahí son dudas que tienen todos, ¿sí? Tenemos una jerarquía de memorias instaladas en la computadora, ¿sí? Donde tenemos los registros del procesador, tenemos caché, tenemos memoria principal o RAM, tenemos disco, y después, bueno, depende del año de edición de la información que leamos, tenemos discos externos, cintas magnéticas, cassettes, ¿sí? Tecnologías más viejas. Pero, entonces, la memoria virtual se va a implementar usando esta memoria y esta memoria, ¿sí? Porque tenemos parte de la memoria, parte del contenido de la memoria principal en el disco, ¿sí? En un área de swap podemos imaginarnos, esta es la memoria principal o RAM, y tenemos el disco. No todo el disco va a estar destinado a la memoria virtual. Imagínense que tenemos toda esta parte para memoria virtual, ¿sí? Que es el área, o sea, se define en el procesador, interna al procesador on-chip, se la suele llamar. A veces la caché L2 es on-chip y a veces no, y la caché L3 suele estar fuera del procesador, ¿sí? Y lo que hacen lógicamente, esto es como, primero se accede obviamente a la caché L1, si hay acierto, se le retorna los datos al procesador. Como es on chip, no, se entiende que no hay tiempo de espera entre la petición del dato de la instrucción y la obtención de ese dato o instrucción, ¿sí? No hay latencia. La latencia es el tiempo que pasa desde el pedido a la obtención de ese dato o instrucción, ¿sí? Bien. Si hay fallo de caché L1, se chequea la caché L2, ¿sí? De nuevo, depende si es on-chip o no, la caché L2 puede ser más lenta, ¿sí? Pero es como que cachea la caché L1. Y a su vez la caché L3, ya casi siempre fuera de los procesadores, cachea la L2. Entonces lo que no está en la L2 se busca en el L3. Si no está en la L3, se va a la RAM, puede haber o no el L3, y ojo, porque puede no estar un dato en la RAM, puede estar en el disco. Entonces, si hay fallo, hay que ir al disco. Bien, entonces, Mateo, esto de caché L1, L2 y L3, los distintos niveles, lo plantean los diseñadores de hardware, ¿sí? Que incluyen o no más niveles de caché. Hoy en día podés encontrar hasta caché L3. Si hay caché L4, no me puse a leer eso específicamente, ¿sí? Tal vez haya, y yo lo tendría que volver a leer. Planteo hasta caché L3, que es lo que estuve leyendo. Entonces, pero bueno, hay arquitecturas que tienen solamente un único nivel de caché, ¿sí? Se pueden preguntar, pero
ahora yo pido un dato, ¿sí? Tengo que chequear primero la caché L1, después la caché L2, después la caché L3, después la RAM y después acceder al disco y después hacer todo el viaje al revés. ¿Esto no hace más lento toda la ejecución de programas? Bueno, si esto se usa hoy en día es que fue hasta ahora la mejor estrategia planteada, ¿sí? ¿Y cuál es el secreto de que esto, tantas preguntas, tantos chequeos en distintas memorias, o sea, esto no deja de ser en la pirámide que vamos dibujando, ir bajando por las memorias. Memorias cada vez más lentas, que es verde dedicado a procesamiento, CPU y GPU. Todo lo que es amarillo, lógica de control, y todo lo que es naranja, cachés. Lógica de control, cachés. ¿Por qué esto es más rápido? ¿Sí? Y las aplicaciones que ejecutamos acá son paralelas, ¿sí? Son aplicaciones para estas arquitecturas. Las aplicaciones que ejecutamos en una CPU nacen secuenciales, ¿sí? Porque había una sola ALU antes, y a medida que vamos agregando ALUs, o sea, procesadores, tenemos que pasar de la secuencialidad al paralelismo. Entonces eso hace que se complique todo lo que es lógica de control, se complique todo el resto. Pero esto nace secuencial, esto nace paralelo. Y ahí es donde están las diferencias, ¿sí? Bueno, Mateo, no sé si querés preguntar algo. Sí, era una pregunta que, bueno, la primera me surgió ahora recién. Entonces, ¿el control de los procesos paralelos en la placa de video no los hace la placa de video, sino los hace el procesador de la computadora? La ejecución de las funciones en la GPU son comandadas desde la CPU, sí. A ver, pero me pueden decir, y bueno, pero entonces la CPU es un cuello de botella, ¿no? ¿Para qué agrego una GPU? Bueno, el secreto está en que cuando uno programa a ver, yo les hablo de CUDA, que es el modelo de programación para placas gráficas que yo conozco, ¿sí? Después tenemos OpenCL, que el modelo cambia un poco. La base es la misma, ¿sí? Pero cambia un poquito. Pero yo les voy a hablar de CUDA. Un programa CUDA es un programa híbrido que tiene instrucciones secuenciales, ¿sí? Una, dos, tres instrucciones secuenciales, y después tiene funciones para